Bienvenidos a Biografía. Una mañana de 1910, las primeras planas del New York Times hablaban de un hombre al que llamaban la persona más misteriosa del mundo. Normalmente las personas que llegan a las primeras planas lo hacen ganando unas elecciones, dirigiendo batallas o tomando el poder. Bien, esta persona tan misteriosa ciertamente estaba siendo señalada por su poder, pero no por el tipo de poder más común. Su poder era de un tipo muy especial. Su percepción era tan aguda que era capaz de ver a través del tiempo. Si ustedes creen que todos los visionarios y clarividentes son un fraude, entonces intenten conservar su escepticismo. Cuando conozcamos la vida de este gran clarividente, el vidente durmiente, Edgar Cayce. Cada día, durante 40 años, el célebre vidente estadounidense Edgar Cayce se acostaba, rezaba y entraba en un trance de semi-inconsciencia. En este estado, Cayce diagnosticaba enfermedades en términos médicos que desconocía, pronosticaba acontecimientos futuros mientras sucedían, hablaba de vidas pasadas y reencarnaciones en la mítica Atlántida. Predijo la caída de la bolsa de 1929, el fracaso del comunismo y advirtió acerca de cataclismos naturales que llevarían a ciudades enteras al mar. A través de miles de sus escritos, Edgar Cayce se ha convertido en el vidente más documentado del siglo XX. Edgar Cayce, el vidente durmiente. El domingo 18 de marzo de 1877, Edgar Cayce nació aquí, en una granja cercana al condado de Hopkins, en Kentucky. Fue el segundo hijo de Leslie y Carrie Cayce, pero el primero en vivir. Una hija, nacida un año antes del matrimonio, no había llegado a su primer año. Edgar era muy unido a sus abuelos, Sarah y Thomas Jefferson Cayce. Un caluroso día de verano de 1881, Edgar, de tan solo 4 años, presenció la trágica muerte de su abuelo. Habían estado montando a caballo cuando llegaron a esta laguna cerca de la granja. Edgar había desmontado y su abuelo se adentró para refrescar al caballo. The horse was scared by something and threw the grandfather off. He had his foot caught in the stirrup and drowned before anybody could get there. And Edgar witnessed that. He was on the bank. Edgar alegaba que su abuelo muerto lo visitaba con frecuencia en un granero donde se almacenaban las cosechas de tabaco. Edgar decía que le contaba relatos de la guerra civil y que le permitía tocar sus bigotes. Estos cuentos hicieron que algunos se burlaran de él, pero su madre y su abuela no permitían que se avergonzara de su habilidad de ver lo que otros no podían. A los 7 años, Edgar comenzó su educación en esta escuela. En sus propias palabras, fue un alumno oscuro, pero luego encontró un libro que le interesó, la Biblia de sus padres. Comenzó a estudiarla y muy pronto su inspiración fue tan grande que la leería completa durante cada año de su vida. He read it every day. You have to read it every day to go through the whole Bible in a year. And he went through that Bible at least 67 or 68 times, at least that many times that he read it. And how many of us can tell we've went through the Bible one time? Not a bad book to know about. En 1890, a los 13 años, su vida cambió para siempre. Siendo ya un miembro bautizado de la Iglesia de los Discípulos de Cristo, Edgar acudía a su refugio favorito en el bosque cerca de su casa para volver a leer los relatos sobre Sansón y la visión de Noé. Esa noche, mientras Edgar rezaba por tener la habilidad para ayudar a su prójimo, recibió su propia visión. Una luz brillante y gloriosa llenó mi habitación al amanecer y una figura apareció al pie de mi cama. Un ángel pacientemente me dijo: tus oraciones han sido escuchadas, tu deseo será realidad. Sigue teniendo fe, ten confianza en ti mismo, ayuda a los enfermos, a los que sufren. Al día siguiente, Edgar actuaba abstraído en la escuela, preocupado por su visión. Lo dejaron castigado después de clases por haber escrito mal repetidamente la palabra cabaña. Esa noche, su padre lo hizo estudiar hasta tan tarde que finalmente Edgar le suplicó que le diera un descanso de 5 minutos. He just felt that if he could just sleep on that book a few minutes, he would know it better. So his father, my grandfather, was said, all right, you try it, and I'll be back in 5 minutes. And about 5 minutes later, he came back, and Dad knew every word in the book, which page it was on. And from then on, he just began sleeping on his books, and he became a rather bright student from an average student.
¿Cómo aprendía Edgar sus lecciones de esta forma? Era un misterio. Parecía que había desarrollado una memoria fotográfica, así que usó esta habilidad para obtener un empleo en una librería al memorizar su catálogo de ventas de punta a punta. En 1892, la emoción llenó al condado de Christian. Un antiguo residente, Adlai A. Stevenson, era el compañero de campaña de Grover Cleveland. El día antes de la celebración de la victoria, Edgar salió lesionado en el patio de la escuela cuando recibió un pelotazo en la columna. Todo el día actuó como un demente en clase, aullando con risas. Durante el regreso a casa se paró en la calle y detuvo el tráfico. Esa noche, Edgar desconcertó a sus padres al darles instrucciones específicas de cómo tratar su columna lesionada mientras dormía. En la mañana no recordaba nada sobre el accidente o sobre su extraño comportamiento, pero ahora los vecinos ya comenzaban a hablar, incluido un médico local, padre de una jovencita de la que Edgar estaba enamorado. He led Edgar to believe that he was in danger of going insane, which seems to me the ultimate in cruelty for a doctor to say that to a boy. Algunos creían que los poderes psíquicos de Edgar se habían desatado debido a los incidentes durante su juventud, pero antes de morir, la abuela de Edgar dijo que ella creía que su difunto esposo también tenía poderes, que era capaz de mover sillas y mesas con su mente. Pero Edgar no tenía tiempo para reflexionar sobre estos misterios. En 1893 se vio obligado a abandonar la escuela después de terminar solo 8 grados para ir a trabajar al campo. Su padre, a quien le gustaba que lo llamaran por el elegante título de señor, le costaba mantener a su familia alejada de la pobreza. My father remembered the squire, and he said that he would always have a clean bib, clean shirt on and tie, and well shaven, and he would just look like he was worth $1 million, but he wasn't. Pronto, la familia Casey dejó la granja para probar suerte en el pueblo y se mudó a esta casa en Hopkinsville. En 1895, cuando Edgar tenía 18 años, se enamoró de la chica más bonita del pueblo. Su nombre era Gertrude Evans. She was patrician, he was a farm boy. It was an unlikely match. They were both people of faith, and they connected there. She saw in him idealism, beautiful idealism. She saw in him integrity. He was not phony. I think she saw in him adventure. Edgar no esperó mucho para pedir su mano en matrimonio y Gertrude aceptó de buena gana, pero la boda debió esperar hasta que Edgar encontrara un empleo con un mejor sueldo. En 1900, Edgar y su padre comenzaron a trabajar como corredores de seguros viajeros, pero el negocio parecía estar condenado a fracasar. Edgar atrapó un resfriado y perdió la voz. Incapacitado para vender su producto, regresó a Hopkinsville y tomó otro empleo donde no se requería que hablara: aprendiz de fotógrafo. De inmediato fue evidente que Edgar tenía talento gracias a sus fotografías del pueblo y de su modelo preferida, Gertrude. Después de 10 meses de tratamiento médico, Casey aún no había recuperado su voz normal. Había perdido todas las esperanzas de una cura. He tried everything. None of the doctors seemed able to help him. And the hypnotist in town, hypnotism was kind of a fad then. And somebody suggested trying hypnotism. Intrigado, Edgar hizo una cita con un hipnotizador local llamado Al Lane. Nunca olvidaría la fecha, 31 de marzo de 1901. It was on a Sunday afternoon, and that after church, and that Al Lane came out to the house on West 7th Street, and they went into the dining room and closed the doors. Edgar fue instruido en la autohipnosis y con una sorprendente facilidad él mismo se durmió. Lane le dio la orden hipnótica de que debía hablar con su tono normal de voz. Después de un minuto comenzó a murmurar y para el asombro de todos, Edgar dijo en voz clara: sí, podemos ver el cuerpo. And he described the condition that he had. It was a circulatory problem in his throat. And it was said that it could be corrected by suggestion. Casey recibió la sugestión de que su circulación volvía a la normalidad. Después de un momento, se incorporó y escupió sangre. I don't say he was cured, but he was better.
at that respect. And cousin Sarah, who I talked to before she died, that was Edgar's sister, youngest sister, said that they would not let her in the room, but she peeked through the keyhole and saw it happen. Edgar estaba feliz, pero su felicidad no duró mucho. Su mal de garganta se manifestó varias veces durante el año siguiente, pero cada vez Lane conducía la sesión, como la llamaba, y le devolvía la voz a Edgar. Lane, que era osteópata, comenzó a preguntarse si Edgar podría diagnosticar a otros pacientes también, así que le pidió que lo intentara. And so it was Al Lane who pushed him to do this, pretty much against Edgar's will. Edgar didn't really feel comfortable doing that because he didn't understand it. Estando en estado hipnótico, Edgar describía enfermedades en los términos médicos precisos, en un lenguaje que no sabía estando despierto. Luego siguieron los remedios detallados. Sometimes he would call a prescription by name. I mean, take bromoquinine, or take, castor oil, or whatever it was that he was using. Pero estos poderes extraños y sus implicaciones aterrorizaban a Casey. Nunca había estudiado medicina, no era médico. ¿Qué derecho tenía de actuar como tal? Cada vez más sentía que debía abandonar esto. Who wouldn't say, I don't want this junk. It's too weird, it's too heavy. I don't want to see all this stuff or feel this kind of stuff or feel responsible for it. Cuando se ofreció una vacante en una librería en Bowling Green, a 50 kilómetros de su casa, Edgar no vaciló en tomarla. Allí se unió a la iglesia local y comenzó a dar clases en la escuela dominical, algo que había hecho desde que era adolescente. A los 22 años solo extrañaba una cosa de Hopkinsville, a su futura esposa. En junio de 1903, después de un compromiso de 6 años, Edgar Casey y Gertrude Evans contrajeron matrimonio. Casey tenía su propio estudio fotográfico en Bowling Green. Aquí él y su esposa lograron escapar a la reputación que Edgar tenía en Hopkinsville como médico psíquico. He didn't know how he did it. He just knew that he was able to do it and he wanted to use it to help people. Pero Bowling Green pronto se enteró sobre las habilidades de Casey y no pudo negarse a los necesitados. Las sesiones volvieron a hacerse otra vez y a fines de 1906, a la edad de 29 años, se le pidió a Edgar que demostrara sus poderes de diagnosis a los médicos locales. They came first thinking, I'll expose this guy. I'll see through him. You could see the condescension in their faces. Sí, tenemos el cuerpo, declararía Edgar como lo hacía rutinariamente al principio de cada sesión. Diagnosticó correctamente a un estudiante con fiebre tifoidea. Luego, inesperadamente, algunos de los médicos probaron el estado de Edgar clavándole agujas en las manos y en los pies, seguros de que era un impostor. Edgar ni pestañeó ni sangró, pero cuando despertó, juró colérico que jamás volvería a ser experimento de nadie. Slowly he began to learn that there weren't that many who really cared. A lot of people wanted to use him. Not many wanted to listen. El refugio de Edgar siempre había sido la iglesia. Ahora se preguntaba, al igual que los demás feligreses, si su don era una bendición o una maldición. Evidently, some of the people in the congregation really got upset. They thought that this character was teaching Sunday school to their children on Sunday morning. Edgar fue acusado de la peor ofensa posible contra la iglesia, herejía. Aunque luego fue absuelto, la experiencia resultó dolorosa para él. Como respuesta, trabajó más duro que nunca, agregando un segundo estudio y tomando en consignación obras de arte provenientes de Nueva York por un valor de $40,000. El negocio prosperó y las cosas iban tan bien que Edgar y Gertrude planeaban en construir su propia casa con las ganancias. Pero entonces sobrevino el desastre. 2 días antes de Navidad en 1906, un incendio destruyó el estudio. Las obras de arte aún no vendidas dejaron a Edgar endeudado por $8,000. Increíblemente, otro incendio destruiría su segundo estudio en menos de un año. Edgar necesitaba buena suerte y esta le llegó con el nacimiento de su hijo Hugo Lynn Casey en marzo de 1907. Edgar, ahora padre, con el tiempo logró pagar todas sus deudas, pero se vio obligado a mudarse con la decepcionada familia de Gertrude a Hopkinsville. Allí, su padre le presentó al homeópata Wesley Ketchum. Ketchum was pretty much a promoter.
And he wrote a paper that was read at a big clinical medical society in Boston. The New York Times covered this and gave Edgar a full-page treatment, which is hard to imagine these days. El artículo del Times que presentaba a Casey como un analfabeta fue ampliamente leído. Pronto Casey recibió más de 10,000 cartas solicitando sesiones. Estas cartas venían de los enfermos crónicos o de aquellos que habían perdido sus esperanzas con los médicos convencionales. Muchos le enviaron dinero, aunque Casey jamás había cobrado por una sesión. Edgar knew that he didn't do it. It came through him. And it was a gift that could come through him. I think that's the reason his ability was so good, because he didn't have concern of making money on it. It was really pure to help other people. Ketchum le ofreció financiarle un estudio fotográfico a cambio de las sesiones de Edgar. Había llegado la hora de decidir cómo utilizar estos poderes. Después de una noche de desvelo, Edgar estuvo de acuerdo, pero bajo sus propias condiciones. Su padre conduciría las sesiones y una estenógrafa las escribiría para poder estudiarlas después. Y el dinero, casi $2,000, sería enviado de vuelta hasta que se prestaran los servicios. El destino de Edgar estaba sellado. I noticed on one occasion, he said, some people ask me whether I'm a spiritualist or whether I'm a medium. And he said, I guess the term for me is a psychic, but I really think of myself as a man of God. Casey diseñó una rutina de 2 sesiones diarias de aproximadamente 45 minutos cada una. It wasn't anything weird, as a lot of people would think. Dad would simply lie down on a couch or bed. He had a couch in his office. If he had a tie on, he would loosen his tie and just cross his hands over his stomach and just lay back and relax. Cuando los párpados de Edgar comenzaban a agitarse, el conductor, primero su padre y más tarde Gertrude, sabían que Edgar había entrado en trance. Entonces se iniciaba la sugestión. Se le daba el nombre de la persona y el lugar donde estaría en el momento de la sesión. Now, the person could be in the room, or he could be in another state or another city. It didn't matter. I remember one time he had a reading on a man who was supposed to be in an apartment in New York. Dad lay there a minute and says, we do not have the body. He said, he's not here. He said, he's on a bus coming across town. He said, it was a traffic accident. The bus is late. He said, he'll be here in a minute. We'll wait. And all of a sudden, he said, he's come in now. Una llamada al hombre en Nueva York luego confirmó todo lo que Casey había dicho. Now, there's a beautiful piece of clairvoyance, something that somebody couldn't have anticipated that would, seems to me, point to the accuracy of his reading. Estando dormido, Casey demostraba unos conocimientos sorprendentes sobre la anatomía, como si pudiese mirar dentro del cuerpo de los pacientes, para la continua sorpresa de los médicos que después se llamaban para confirmar. Casey señalaba el problema, por ejemplo una anemia, y luego ofrecía el remedio. Casi todos eran compuestos caseros o de hierbas que también incluían restricciones dietéticas. Cuando Edgar descubrió que algunos pacientes no seguían al pie de la letra sus indicaciones, comenzó a pensar en un hospital con atención supervisada. Esto se convertiría en su obsesión. Para 1911, el futuro se veía promisor para Casey y su familia. Un segundo hijo, Milton Porter, nació en esta casa de Hopkinsville. Cuando Milton sufrió una tos convulsa severa y colitis, Edgar condujo una sesión, pero el niño no pudo ser salvado. Milton Casey murió a los 2 meses de nacido. The son that did not survive was a shock to both of them. And Gertrude's illness followed. She had, I suppose, what we call postpartum depression and more. Gertrude era una mujer hermosa y fuerte, pero la muerte de su bebé la sacudió hasta la médula. Su salud decayó y desarrolló la misma tuberculosis que había sido la causa de la muerte de su hermano. Cuando los médicos le dieron una semana de vida, le suplicó a Edgar una sesión. And Edgar did it, but he was scared to death because this was the person he loved most, and he was scared that he might say something that would be fatal. Turned out just the opposite. And he says that that really was the turning point. From then on, he said, if that could happen for the one he loved most, then it might mean that that's what he was supposed to be doing.
Gertrude se recuperó totalmente. Su salud era vigilada por lo que Edgar llamaba sesiones de revisión, pero su recién hallada fe fue traicionada nada menos que por su propio padre y el Dr. Ketchum. Cuando Edgar respondía a las preguntas estando en trance, como siempre lo hacía, comenzaron a hacerle preguntas sobre las acciones del mercado de valores y las carreras de caballos. He began to discover that they were playing games with him. He became very angry, and he terminated his relationship with them and even left town. Le llevaría años aceptar la traición de su padre, y el pueblo de Selma, en Alabama, ofreció refugio para los Casey, donde Edgar abrió un nuevo estudio, la compañía de arte Casey. Pero sus poderes extraordinarios serían necesitados otra vez por su hijo de 6 años, Hugh Glynn. It wasn't until my brother dropped a match in a partially filled can of flashlight powder and burned his eyes real badly, and the doctor said he'd never see again, and that's when he started giving readings again. Cuando los médicos insistieron que uno de los ojos quemados de Hugh Glynn debía ser extirpado, Edgar llevó a cabo una sesión. Le recetó un remedio aparentemente muy peligroso que consistía de una solución de ácido tánico, y eso fue lo que le salvó la vista a su hijo. En 1918 los Casey recibieron con dicha a otro hijo, Edgar Evans. Mientras la Primera Guerra Mundial sacudía a Europa, Edgar había visto a muchos de sus viejos alumnos de la escuela dominical partir para el combate. A los 40 años comenzaba a sentirse viejo, pero su sueño de construir un hospital parecía más urgente que nunca. At the end of World War I, this was kicked him into the whole hospital venture. He discovered that his readings could outline treatments for shell-shock veterans, and nobody else knew what to do with them. There were a lot of them, and those who followed his instructions got better. Cuando su amigo David Kahn regresó sano y salvo de las trincheras de Francia, le pidió a Edgar algo que nunca antes había consentido: usar sus habilidades psíquicas para recabar dinero para el hospital. Coincidencialmente, Casey acababa de recibir una solicitud de un periodista de Texas para que llevara a cabo sesiones para buscar petróleo. La vida de Edgar Casey estaba por tomar un giro dramático. En 1920, Edgar Casey y su amigo David Kahn soñaban con hacer una fortuna encontrando petróleo para luego construir el hospital. Pero estos años serían de los más difíciles en la vida de Casey. Well, you know, I often think of his 3 years in Texas as his wilderness experience. I think he was wandering around in the wilderness. La compañía petrolera Casey fue fundada en Sensaba y comenzaron a perforar donde Edgar había recomendado en sus sesiones. Pero el petróleo nunca llegó. Los meses se tornaron en años y todo se volvió tan peligroso que los asociados de Edgar comenzaron a usar armas cuando los pozos eran saboteados por los feroces competidores. Casey llegó a la conclusión de que sus poderes psíquicos se habían vuelto poco confiables. Le habían fallado, convirtiendo así su noble misión de financiar un hospital en un gran fracaso. Habiendo estado ausente durante 3 largos años, algunos alegarían que Edgar también le había fallado a su familia. Certainly to put my grandfather on a pedestal as someone without human frailties or someone that had all-knowing abilities and never make mistakes with his readings, that was not the Edgar Casey that I have come to understand. Casey se negó a regresar con las manos vacías. Recorrió el país buscando dinero y finalmente logró recabar un fondo de $60,000 para construir el hospital en Birmingham, Alabama. Pero ahora las sesiones de Casey le indicaban que el hospital debía construirse en el recóndito balneario de Virginia Beach, en Virginia. Well, he said that the ocean had a good effect some way on his psychic abilities, or in any psychic, that it was a good place for him to be. Inmediatamente le retiraron la oferta de Birmingham. Derrotado, Edgar finalmente se reunió con su familia en Selma y se dedicó a hacer lo que sabía: la fotografía, enseñar en la escuela dominical, tratando de olvidar sus fallidos intentos de recabar fondos. Pero esta pacífica rutina terminó abruptamente. En 1923, después de reunirse con un hombre de negocios de Ohio, un inversionista en potencia para el hospital, Edgar desarraigó una vez más a su familia y se mudó a Dayton, Ohio. Era un riesgo más para él y para su familia, así como para una nativa de Selma de 18 años quien creía que su destino estaba junto a los Casey. Era la nueva estenógrafa de Casey, Gladys Davis.
Gladys was kind of like one of the family, and she had a phenomenal memory. She could, like a computer, she could tell you who had a reading on what date and what it was about. En Dayton, Casey sufrió un cambio radical. Durante una sesión que le hizo a su inversionista, le plantearon preguntas de metafísica sumamente profundas sobre la naturaleza del alma humana. Casey, en trance, comenzó a hablar sobre las vidas pasadas de sus interrogadores. Well, this really blew Edgar over, you know, because this ran counter not only to what he believed, he said, as a Christian, but what he taught as a Sunday school teacher. Edgar conocía bien los evangelios y se preguntaba por qué la Biblia nunca mencionaba la reencarnación si de hecho existía. Casey comenzó a estudiar las escrituras según un nuevo enfoque. And he said it soon became evident to him that there were places in the Bible which, if you read them and read them carefully, you could see that they supported the idea of reincarnation. Las sesiones de Casey sobre vidas pasadas llegaron a conocerse como sesiones de vida, a diferencia de las sesiones físicas que solía llevar a cabo. And so he started giving readings for everybody in his family, and they'd all had past lives according to his readings. And many of their lives, they were together in some other place, ancient Egypt primarily. Edgar comenzó a estudiar otras creencias, desde el hinduismo hasta las antiguas religiones de Egipto y Grecia. Se abstendría de juzgar la reencarnación durante algunos años. Después de todo, no podía probarse. Edgar se preguntaba si sus sesiones sobre vidas pasadas podrían ser tan precisas como sus sesiones físicas, las cuales él y otros podían confirmar. Con tantas preguntas, el futuro de Casey parecía ineludible. En 1923, a los 46 años, se convirtió en psíquico a tiempo completo, una vocación que pocos entendían, muchos se burlaban y le reportaba casi nada a su cuenta bancaria. He wasn't a very good money handler himself. I mean, the money would go through his hands just like sand on the beach. He would cause mother a lot of problems sometimes. Gertrude, quien venía de una familia de dinero de Kentucky, debería luchar toda su vida con las dificultades financieras de su esposo. Cuando el dinero de Dayton se acabó, ella estaba agotada. Ella ya había perdido las esperanzas de ser optimista cuando apareció un nuevo ángel financiero. Morton Blumenthal y su hermano Edwin eran propietarios de una exitosa casa de corretaje en Wall Street y después de ser presentado por David Kahn, Morton se convirtió de inmediato en partidario de Casey. Se ofreció a financiar el hospital de Virginia Beach y les compró a los Casey una casa cerca de la playa. Era demasiado bueno para ser verdad. It seemed like a little fishing village when we first came to the beach. It didn't look like, what Dad said it was going to be, a thriving community. Edgar y su familia se mudaron a la calle 31. Al verano siguiente comenzó la construcción del Hospital Casey y el aletargado pueblo comenzó a despertar con ella. En sociedad con los Blumenthal, Edgar fundó una corporación llamada Asociación de Investigadores Nacionales. La ciencia, la educación, la salud y el despertar espiritual eran sus propósitos. Esta actividad resultó ser estimulante para Edgar. Acababa de regresar del funeral de su adorada madre, Carrie, en Hutchinsville. El padre de Edgar, ahora solo y ya perdonado, fue a vivir con su hijo. En noviembre de 1928, el sueño de Edgar se hizo realidad. El Hospital Casey, la única institución de su tipo en el mundo, donde los males físicos se diagnosticarían a través de revelaciones psíquicas, fue inaugurado. Había sido un camino largo y difícil para Edgar Casey. Aquí estaba todo lo que había soñado y deseado, o así parecía. A principios de 1929, después de años de trabajo duro, Edgar vio ingresar al primer paciente de su hospital. Dirigido por su amigo de Kentucky, el Dr. Thomas House, tenía todo lo último en equipos osteopáticos y técnicas modernas con remedios homeopáticos y dietas bajas en grasas. Las sesiones de Casey comenzaron a sugerir tratamientos con aplicaciones al cuerpo de niveles bajos de electricidad, algo a lo que los pacientes de quiropráctica están acostumbrados. Dad said one day they would be able to take a drop of blood and diagnose the condition of the human body. At the time he said it was ridiculous, but now it's a normal procedure.
Edgar se enorgullecía de que el edificio con sus terrenos, jardines y cancha de tenis más bien parecía una mansión que un hospital. Casey había sobrevivido a todos los escépticos que lo habían llamado fraudulento, charlatán y hereje. Aquí estaba su triunfo. La vida en Virginia Beach era buena y los veranos calurosos, mágicos. And everybody at the beach used to call him Doc because they thought he was a doctor. But he liked to garden, he liked to fish. All these sand dunes up here were covered with grapevines. And Dad used to go out, and we used to go out and pick grapes. And he'd make grape jelly and wine from them. He was a very ordinary person when he was awake. It was just those 30 or 40 minutes when he was asleep that he was unusual. Durante sus visitas a Virginia Beach, Morton Blumenthal se alojaba en el flamante Hotel Cavalier. Había presupuestado $3,000 al mes para administrar el hospital después de una inversión inicial de más de $100,000. Igual que lo había hecho antes, Casey había llegado a aceptar que le hicieran preguntas sobre finanzas durante sus sesiones. El 6 de abril de 1929, Blumenthal le buscó indagar sobre el pujante mercado de valores. Casey le advirtió, vendrá un momento en que habrá pánico en los centros financieros. La sesión resultó ser profética. 6 meses después, la bolsa se desplomó. Durante la Gran Depresión sucedió lo inimaginable. El hospital fracasó antes de llegar a los 3 años de apertura. Un biógrafo luego escribiría que Edgar, destrozado, vagaba por los corredores vacíos recolectando recuerdos, incluyendo una foto de su madre. It was a real blow. It was, we had moved to the beach, the hospital had been built, it was operating, people were getting well, then all of a sudden it was down to where he started from. Si Edgar Casey tenía una debilidad, era su incapacidad de decir no. Como gerente del hospital aprobaba gastos extravagantes, tratamientos y comidas gratis para el personal y sus amigos. Deseaba complacer a todo el mundo, le daba a todos lo que pedían. Pero esta debilidad también era parte de su don. His home, his privacy was invaded constantly. People would knock on his door at all hours of the day and night. And they had to be gracious to all of the visitors, and they were. He could mark people with the genius of their lives if they let him. Wide awake. Talk with them, get hold of them. They go away marked for good. El rumor que corría era que el desastre de Wall Street había arruinado a los Blumenthal, pero la evidencia sugiere que salieron ilesos. Algunos creen que el cierre del hospital fue debido a una lucha de poderes entre Morton, Edwin Blumenthal y David Kahn sobre quién tenía acceso directo a los poderes únicos de Edgar. Cuando Kahn ganó, los Blumenthal se retiraron. Más tarde, Edgar escribiría con la buena voluntad que lo caracterizaba: no culpo a nadie más que a mí mismo por mi fracaso. The readings were kind of few and far between, and after that, it was tough times. David Kahn hizo una fortuna con un negocio de muebles, en parte gracias a las sesiones de Edgar. Los Blumenthal y Casey nunca más volvieron a hablarse. Edgar abandonó su hospital en la ruina total. Más tarde, en 1931, Casey hizo campaña. Llamó a una reunión a sus partidarios más cercanos, a gente que lo había ayudado y creía en su trabajo, y fundó una nueva organización, la Asociación Sin Fines de Lucro para la Investigación y la Iluminación. Se ofrecían sesiones gratis para aquellos que no podían pagarlas y Edgar recibía un sueldo anual. Durante un viaje a Nueva York para recabar fondos, Edgar realizó una sesión para una mujer que decía estar desesperadamente necesitada. La mujer y su compañera resultaron ser policías y Edgar, Gertrude y Gladys Davis fueron arrestados bajo el cargo de adivinadores. 31 años antes, en Hopkinsville, Edgar había temido que sus poderes lo llevaran por el mal camino y ahora lo habían hecho. Fue llevado a la cárcel para el deleite de los periódicos sensacionalistas. They took a picture of Dad and took a picture of all three of them, and they cut Mother out of the picture and said, "Psychic arrested in motel with blonde secretary." Really great headline. El caso de Nueva York contra Casey era débil. La policía tuvo que liberarlo y los cargos se retiraron. Pero en 1935 en Detroit, Edgar fue hallado culpable de practicar medicina sin licencia.
Aunque fue puesto en libertad condicional y no se le multó ni se le sentenció, Casey se sentía mortificado. Al regresar de Detroit, Edgar soñó que reencarnaba en Nebraska en el año 2100. En su sueño vio que sus trabajos como Edgar Casey todavía eran conocidos. It came to him at a time when he was feeling very distraught. He was wondering whether his work was really of value, whether it would continue. And so this dream really served as a source of encouragement for him. Las sesiones de Casey, que se estaban extendiendo, también fueron alentadoras. Describió lo mejor que pudo el viaje que hacía el consciente cuando se encontraba en trance. He would describe moving up through a beam of light, passing images and sounds, and his consciousness moving to other dimensions that are related to vast sources of information. Casey llamó a esta fuente de información el registro Akashic, en el que se registra cada sonido, pensamiento o suceso desde el comienzo del tiempo. Él creía que podía entrar a este registro, al igual que al subconsciente de sus sujetos, telepáticamente para contestar la pregunta que se le hiciera. El concepto era y sigue siendo intrigante. That this man would lie down on a couch and essentially go to sleep and come up with this information, it's just too big a jump for lots of scientists and trained medical professionals today. Las sesiones sobre la vida personal de Edgar indicaban 17 reencarnaciones diferentes. Un sumo sacerdote egipcio, un gobernante nómada persa y en la mítica Atlántida, a la que mencionó casi 700 veces. Describió una sociedad muy avanzada que desapareció en un lapso de 4.000 años y cuyos sobrevivientes se establecieron en parte en Egipto. Edgar Casey, acercándose a los 60 años, parecía presentir que su tiempo estaba limitado. Las sesiones sobre el pasado, el presente y el futuro se produjeron a borbotones. A mediados de la década de los años 30, Edgar Casey tenía unos seguidores leales como psíquico. Los escépticos podían decir que lo habían inventado todo, pero los cientos de sesiones físicas confirmadas eran difíciles de debatir. Había estado en lo correcto con el desplome del mercado de valores de 1929 y en 1935 predijo que los japoneses se aliarían a Alemania y a Austria para convertirse en una amenaza mundial. Una idea inconcebible en esa época, pero algunas sesiones eran tan asombrosas que hasta sus seguidores tenían dificultad en entenderlas. Casey dijo que los polos se moverían en 1936 y provocarían enormes cambios geológicos. Casey predijo que las inundaciones destruirían ciudades en ambas costas de Norteamérica y que aparecería un nuevo territorio formado por los restos de la Atlántida sumergida cerca de Florida en 1969. The stuff about Atlantis is hard to verify, and it's possible that his mind slipped, that he didn't have a good filter. I don't think this was an area of Edgar Casey's readings that was especially fruitful or especially accurate. Casey no se disculpaba por los límites de sus habilidades psíquicas, por qué era preciso en unas y en otras no. Aunque continuó haciendo predicciones para el mundo, nunca se consideró a sí mismo como un profeta. I don't think he was a prophet as such. I mean, he did make statements about the future, but he always said the future is not fixed. You know, we can change it. A principios de los años 40, Edgar y Gertrude se habían establecido en una casa cómoda en Lake Holly que doblaba la capacidad para la Asociación para la Investigación y la Iluminación. Esta es la única película que existe de Edgar Casey donde es visto como anfitrión en una reunión de su asociación en 1943. Aunque miles de sesiones de Edgar se transcribieron, solamente sobrevivió una grabación de una sesión sobre su propia salud. En esta se le pregunta al empedernido fumador si debería fumar menos. Any stimuli to expect good and moderation. Moderation would mean for this body anywhere from 3 to 6 to 8 smokes a day. Above this will be expected. La salud de Casey decaería no solo por el cigarrillo, sino también por llevar a cabo demasiadas sesiones.
Durante casi toda su vida adulta, Edgar realizó 2 sesiones diarias, pero eso cambió con la publicación de su biografía por Thomas Shugru, un amigo del hijo de Casey, Hugh Gorlin. Se tituló Hay un río, del Salmo 46, el preferido de Edgar. There is a river, the streams thereof make glad the city of God. Meaning that not river, as we say, but a stream of thought, a stream of consciousness that Edgar tapped. El libro, junto con un artículo en la revista Coronet, de inmediato convirtieron a Edgar en una celebridad. Le llovieron las peticiones para sesiones y algunas propuestas algo divertidas. Men wanted to take him to Washington and Wall Street. Women wanted to take him to bed. Bear his child for the good of humanity. It was never easy. June and I were posted to guard his hotel room in New York from the women admirers. En 1943, el autor Harmon Brough y su prometida June trabajaban en la oficina de Casey respondiendo el voluminoso correo. I helped to open some of those letters, and to see the pain in them was almost staggering. It was heartbreaking. Las cartas llegaban de los enfermos terminales y de los familiares que buscaban pistas de sus hijos desaparecidos en la guerra, y una vez más Edgar fue incapaz de negarse. Comenzó a llevar a cabo hasta 8 sesiones diarias, más de 1.300 entre junio de 1943 y junio de 1944. Cada una parecía llevarse un poco más del Casey de 66 años. He felt like he had to help those people. He knew he couldn't do it, and yet he felt like he had to do it, I guess, and it killed him. En agosto de 1944, Edgar se desvaneció debido al exceso de trabajo. Llevó a cabo una sesión final para sí mismo y esta le aconsejó descansar hasta recuperarse o moriría. Los Casey fueron a las montañas de Virginia para su recuperación, pero Edgar sufrió un infarto. May St. Clair, una empleada de la oficina de Casey, fue a visitarlo y sintió lo mismo que los demás, que Edgar debía regresar a la playa. He said to me with a tear in his voice, "Why did you come?" And I said, "I came to take you home." "Do you really mean it?" I said, "Mr. Casey, if you want to go home, you're going to go home." Edgar regresó a su hogar en Virginia Beach en noviembre. Viajó a través de la campiña otoñal hasta la orilla del mar en una ambulancia que le había conseguido su hijo Edgar Evans, pero nunca recuperó su salud. El 10 de enero de 1945, Edgar Casey murió a los 67 años y fue enterrado en Hopkinsville. His mother died 3 months later, on Easter morning when the sun was coming up. I think she kind of lost her reason for living after he died. Edgar Casey dejó más de 14.000 sesiones documentadas sobre salud, filosofía, religión, negocios, vidas pasadas y acontecimientos futuros. Ningún otro psíquico había dejado un registro tan extenso, pero muchos creen que la palabra psíquico no es adecuada para describirlo. I think Mr. Casey has given us a definition of a human being, of what a human being really is. That we truly are one body, mind, and spirit. And that we do create our own reality. If Edgar Casey did what he did, there is more to us than a physical body. That immediately has implications for the age-old questions of humanity. Who are we? What's the purpose of life? What happens to us when we die? All of that. El legado de Casey, la Asociación para la Investigación y la Iluminación, ha continuado creciendo y atrayendo a visitantes de todas partes del mundo. Cientos de libros en 18 idiomas examinan la vida y obra del psíquico más notable de nuestros tiempos. Al final, quizás Casey nos haya dejado el más osado de los desafíos. Él dijo, no hago nada que tú no puedas hacer si estás dispuesto a pagar el precio. Medio siglo después de su muerte, la Asociación para la Investigación y la Iluminación continúa floreciendo. Con frecuencia ofrece conferencias en la red a grupos de estudio, publica un boletín, deliberan sobre el fin de su fundador que nadie pudo predecir. Excepto, claro está, Edgar Casey. Para Biografía, soy Jack Perkins.
Hasta la próxima.